Nos habéis pedido en la temporada pasada que diéramos más tiempo también a nuestros invitados y vuestros deseos pues son órdenes, como siempre decimos aquí en el Zoom, el programa es vuestro y lo hacemos a vuestra medida. Y como hablábamos también del tema de la seguridad, que es otro de los puntos que se ve afectado, pues nosotros lo queremos abordar. ¿Es menos segura Europa con la llegada de los inmigrantes? ¿Hay más riesgo de atentados o de crímenes? ¿O son estigmas que algunos están colgando a los inmigrantes? Ya sabéis que estamos en Facebook, en YouTube también. Abordamos estas cuestiones con el analista de seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sin paños calientes, ¿cuál es el mayor problema para Europa que trae la inmigración? Bueno, problema en seguridad hablamos, ¿no? ¿Verdad? Hablamos de problemas de seguridad. Bueno, uno de los que se repite muchas veces es el tema del terrorismo, que si bien es cierto, no es absoluto. Es decir, la mayoría de los inmigrantes que llegan a nuestras costas o a nuestros aeropuertos no vienen, no son terroristas. Pero sí que es cierto que las décadas de inmigración masiva que hemos sufrido, no me refiero a estos últimos años sencillamente, que es lo que principalmente nos solemos centrar últimamente, en estos años, en estas décadas pasadas, esta inmigración masiva que hemos ido sufriendo en Europa han creado que haya una inmigración, sobre todo cuando hablamos del terrorismo yihadista, una inmigración musulmana, una población musulmana en Europa que ya, dependiendo de los países, llega al 9 al 10%, en España es un 4%. Y esto, que en sí no debería ser problemático, es problemático porque lo que crea son una serie de guetos y una serie de problemáticas de falta de integración. La integración y la multiculturalidad son absolutamente fallidas, eso no hay ya prácticamente quien lo discuta, aunque se sigue intentando que triunfe. Y la cuestión es que estas masas musulmanas no integradas en Europa son proclives a la radicalización. Luego, no es tanto el terrorista que nos entra infiltrado con inmigrantes y refugiados, sino la persona que no era terrorista y que se va a radicalizar ya en Europa para cometer atentados. Por lo tanto, decir migración sinónimo terrorismo, migración sinónimo atentados, o que la inmigración es el caballo de Troya del terrorismo, como hemos escuchado al señor Orbán, es falso. No, yo no diría que es falso. Lo que digo es que hay que matizar, no es tanto la inmigración de estos últimos años, especialmente a partir de 2014 con las primaveras árabes, que empezaron un poquito antes, pero a partir de 2014 con el auge del Estado Islámico, no es tanto esta inmigración masiva de la que hablamos, en la cual sí ha habido inmigrantes infiltrados, que se han mimetizado dentro del conjunto de los refugiados para entrar en Europa y cometer atentados. Los ha habido, pero son muy pocos, eso es cierto, sino que pero lo que sí es cierto es que ese caballo de Troya existe el caballo de Troya, porque es un caballo de Troya que lleva décadas y, como he dicho, ahora la situación es muy compleja, porque si bien sobre esta última inmigración de los que están llegando se puede atacar el problema, es decir, es una inmigración musulmana masiva de primera generación, sobre las segundas y terceras generaciones que también nos están atacando, ya son de aquí y son ciudadanos europeos de cada uno de los países, esa situación es mucho más difícilmente reversible, y el caballo de Troya no es que sea un caballo de Troya, es que ya han salido del caballo y han abierto las puertas de la ciudad. Si hablamos de seguridad, me gustaría citarte. Hay un sondeo que se realizó en diciembre, pues justo del año pasado, YouGov, para la agencia DAP de Alemania, decía que a principios de este año 1 de cada 3 alemanes temía atentados con las derrotas del Estado Islámico tanto en Irak como en Siria. ¿Los temores están fundamentados? Sí, pero también hay que matizarlo. Es verdad que desde hace un año se viene repitiendo que a la caída del Estado Islámico, a la aparente caída, o por lo menos a la pérdida del poder político del ente como país, como Estado que tenían montado en Siria e Irak, a esa caída iba a producirse consiguientemente un flujo inmenso de excombatientes que iban a volver a sus países de origen, que cierto es, hay que decirlo, desde Europa hemos enviado muchísimos jóvenes a combatir en las filas del Estado Islámico, de Al-Qaeda y de otros grupos similares, ¿no? La realidad es que ese flujo de vuelta se produce, pero lentamente, no tan masivamente. ¿Por qué? Principalmente porque existen todavía, aunque no tienen Estado propio, ya no lo tienen, entre Siria e Irak sigue habiendo enormes bolsas donde se calcula que sigue habiendo, incluso hablan de 20-30.000 combatientes, casi como en los mejores tiempos, ¿no? Y también porque muchos de los que huyen
no vuelven a casa sabiendo lo que les espera, sino que quieren continuar esa lucha, que ya han gustado, ya han probado la sangre y quieren continuar esa lucha, esa yihad en otros lugares como pueden ser Libia, como puede ser Nigeria, como puede ser otros países de Oriente Medio, puede ser también Indonesia o Filipinas. En cuanto a la seguridad, más allá de que puedan venir terroristas o no, los cuerpos de seguridad ahora mismo en Europa están evolucionando. Estábamos viendo una evolución, estaba esa idea de crear un ejército europeo, de tener mayor conexión entre los diferentes cuerpos nacionales, la Interpol, todo esto. Se está teniendo que adecuar la seguridad para intentar luchar contra las mafias e ir a la raíz, intentar luchar contra esas células, contra la captación también de eventuales agresores, e incluso hay denuncias e investigaciones a algunas ONGs con esto de la inmigración. Sí, la integración europea, además tampoco haría falta integración europea, porque en todos estos tratados de colaboración policial están también Gran Bretaña, que dentro de poco deja de serlo, está Estados Unidos, está Canadá, es decir, no es necesario ser Unión Europea, no es necesario tener una integración política para colaborar policialmente en lo lógico, ¿no? Que son principalmente las listas de sospechosos y los datos biométricos de sospechosos, porque el sospechoso puede venir con un pasaporte absolutamente falso, pero al final lo que no engaña hoy por hoy, básicamente no suele engañar, es los datos biométricos de la propia persona. ¿No? Esta colaboración existe, pero está todavía muy rudimentaria y se están tomando las medidas, tanto en Europa como con nuestros socios cercanos, para implementar esas medidas de una forma más eficiente. También el problema de todo esto es que por mucho que se pongan estas medidas y en las fronteras podamos tener un control exhaustivo, no solamente en aeropuertos sino y fronteras normales, sino en nuestras playas, en nuestras costas, por el tema de la inmigración y los refugiados, aunque podamos tener perfectamente identificados quiénes son, cosa que no vamos a conseguir porque la mayor parte de la información va a provenir de países en desarrollo o no desarrollados que probablemente no nos den esa información o sencillamente no la tengan. El problema es que aunque la consiguiéramos, repito, la posibilidad de tener entre ellos el porcentaje de terroristas o de potenciales terroristas radicalizados violentos entre ellos es muy pequeña. El problema, como digo, ya lo tenemos dentro, que son los que vienen de aquí, crecen entre nosotros y se radicalizan. Perdona que te interrumpa, pero nos faltan 30 segundos y no quiero que se me quede esta pregunta en el tintero. Estamos hablando de una parte de la moneda, vamos a darle la vuelta a la tortilla, como solemos decir. Se están formando también grupos radicales de ultraderecha que están persiguiendo a los inmigrantes y contra esos también va a tener que luchar la seguridad de los diferentes estados porque hay una caza de brujas también, ¿no? A veces los inmigrantes son... y muchas ocasiones son las víctimas. Contra eso también hay que operar. 30 segundos porque tenemos que terminar. Muy bien, yo creo que existir existe porque en este mundo existe de todo, pero es absolutamente minoritario. El problema realmente de seguridad no son las reacciones que puede haber excesivas, porque hay reacciones notables y positivas, como son la autodefensa en aquellos lugares donde ya la toma de posesión y el estado paralelo que crean algunos grupos musulmanes en Europa es terrible, pero esas reacciones exageradas son muy pocas y sobre todo donde se tiene que luchar es en esa Europa paralela donde se aplica la Sharia, la ley islámica, en vez de los valores y las normas de cada país. Pues Bruno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y aunque sean escasas, intentemos también que se controlen todas esas agresiones de grupos radicales y también a nivel político. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer, esperamos volver a contar contigo.